Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC, en un día ya caluroso, casi llegando a la primavera. Para aquellos de la magia del internet, pues estamos grabando poquito antes de que empiece la primavera. Hoy vamos a hablar de un tema para todos aquellos que pues tienen la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización. Hay un debate muy interesante que se ha abierto aquí en el despacho entre los dos abogados principales acerca de: ¿los naturalizados pueden darle doble nacionalidad a sus hijos o solamente los mexicanos por nacimiento? Toda vez que hubo un cambio en la Constitución, hay un artículo en donde, pues, tratando de motivar a aquellos migrantes que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Europa, refiriéndonos a migrantes mexicanos que se han ido a estos países, pues que obtuvieran la doble nacionalidad para sus hijos y pues mantener este vínculo con México, más allá de, pues, del lugar de nacimiento, ¿no? Pero la pregunta ferviente hoy es: ¿también los naturalizados tienen ese derecho? Así que, pues, para platicar de este candente tema, y hoy así como Nino Canún, que bueno, pues esto es decir, de la antigüedad, para aquellos que escucharon hablar de Nino Canún, se ponía el Ninoca. escéptico y el creyente, ¿no? De Sí, de Nino escéptico Canún, sí. estaba este Jaime Maussan, y de escépticos estaban ahí unos que no creían en ovnis, por ejemplo, o los que creían en fantasmas y los que no creían en fantasmas, ¿no? En este caso, pues vamos a ver quién cree de los dos abogados que, pues sí, efectivamente esto aplica solo para mexicanos de nacimiento, y quién cree que aplica para naturalizados también, para beneficiar a toda su descendencia. Licenciado José Luis Aguado, licenciado Ernesto Rizo, un abrazo y bienvenidos al podcast. ¿Empiezas tú, empiezo yo, Ernesto? Porque ya de a partir de ahora te voy a preguntar, porque hoy sí vengo con ganas de tundir esta Tú dale. reforma. Pues para empezar, bienvenidos a todos. El podcast, amamos el podcast. Bienvenido, Abraham, bienvenido, Ernesto, porque siempre nos dices bienvenidos, pues tú, pero realmente para mí, como abogado, sí les voy a decir que lo que más me molesta como abogado es que hagan una legislación, y lo que es aún más molesto es que no hagan una legislación secundaria al momento, y aún más cuando dejan en indefensión a un montón de personas, porque dejan abierta la puerta no solo a dudas, sino a, en este caso, siento yo un proceso que no voy a utilizar la palabra en este video, porque lamentablemente nos podrían bajar el video, utilizar la palabra disc y después bajarnos el video. Entonces, creo yo que hace una separación y un momento de separación importante entre los extranjeros que se naturalizan y se vuelven mexicanos y los hijos de mexicanos. O sea, tuvimos una reforma, les cuento, el 14 de mayo del año 2021. Nosotros teníamos una lectura del artículo 30 que consideraba quiénes eran mexicanos. Como contexto para este bonito detalle, decía que precisamente eran mexicanos los hijos de los extranjeros, los extranjeros nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos. ¿Cuál era el problema más grave? Que si tenías papá mexicano y mamá extranjera, ya no aplicabas, porque decía hijo de padres mexicanos, ¿ok? Pero déjenme les cuento que la reforma, pues es muy interesante porque dice, ahora en una fracción segunda, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, ¿ok? ¿Cuál es el tema? Que si nosotros nos ponemos a ver a todas luces este artículo, pues comienza con un proceso de las ambigüedades jurídicas. Y estas ambigüedades jurídicas siempre yo las he visto como no solo una oportunidad, sino un derecho que viene a corresponder. Y a mi reserva, yo mi propuesta y lo que digo el día de hoy es que todo hijo de mexicano tiene derecho a ser mexicano, porque así lo Incluso dice la los Constitución. naturalizados. No, claro, es que si se supone que yo soy mexicano y lo que me está diciendo el artículo, Abraham, es los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, los que nazcan, sí sería importante decir los que nazcan, ajá, o los que nacerán, sería el futuro, sería los que nacerán en el extranjero, que ya hayan sido, y pues precisamente hemos llevado un conjunto de casos
donde ya su proceso, pues simplemente la autoridad dice, no, porque nacieron simplemente anterior a cuando la persona obtuvo su naturalización y para mi perspectiva, pues eso literalmente no aplica, ¿no? ¿Qué opina usted, licenciado Ernesto? Hola, un gusto saludarlos de nuevo aquí en el podcast. Un tema muy interesante porque estaba revisando antes de entrar al podcast. De hecho, lo tengo por aquí a ver, este artículo es el 30 constitucional y es un artículo histórico porque habla de la nacionalidad, evidentemente, pero no es la única reforma que ha sufrido. Tuvo una reforma en el 34, tuvo una reforma en el 69, tuvo una reforma en el 74, tuvo otra en el 97. Es un artículo pues muy tocado, muy manoseado en la Constitución. Y la última reforma deja muy abierto pues el artículo, el tema, que dice, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento y específicamente en la fracción 2 dice, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, ¿no? A ver, yo le voy a jugar un poquito al abogado del diablo, porque también estaría de acuerdo en algunas de las propuestas de José Luis, en el sentido de que pues no habla de tiempos. Hemos tenido, sin embargo, trámites de inscripción de nacimiento en donde tenemos una persona que es, por poner un ejemplo, ¿no? Venezolana, con 27 años, 28 años. Llega a México, obtiene su tarjeta de residencia, pasan los años que tienen que pasar y luego obtiene la nacionalidad mexicana a través de un proceso de naturalización. ¿Cuál es el tema? Cuando él todavía era extranjero para México, tiene un hijo, una hija. La hija o el hijo nace con un papá cuya nacionalidad es venezolana. Luego el papá se naturaliza, posterior queremos hacer una inscripción de nacimiento del hijo, la hija, no sé, pensemos que ya son mayores de edad, y el registro civil nos dice que no. El argumento es sólido, la verdad es que el argumento es sólido de la autoridad porque menciona, es que una carta de naturalización surte sus efectos después de ser emitida. Y en términos lógicos, pues suena bastante coherente porque todo documento tiene efectos después de ser emitido. Un documento jurídico reconoce una condición jurídica en cuanto se emite, ¿no? Un contrato, no podemos decir que un contrato de arrendamiento tiene efectos en el pasado, no podemos decir que la compraventa de un coche tiene efectos en el pasado, es aquí, a partir del momento presente a futuro. Entonces, lo que está diciendo el registro civil, y estoy un poco de acuerdo, que seguiría debatiendo, seguiría reflexionando, desde luego, es el hijo nace cuando, ahora quieres que se le reconozca la nacionalidad derivada a un hijo que nació cuando tú eras venezolano, pues no podríamos, ¿no? Porque el papá es venezolano. Tiene cierto sentido, que es yo creo que el caso que hemos visto, pero que desde luego a ver, no digo que, no digo que es la última palabra, porque el problema de esta reforma es que no hay una ley secundaria que especifique justo este tipo de cosas. Que a lo mejor más que ley secundaria, también se tendría que hacer una modificación en la ley del registro civil, conforme al artículo 30 de la Constitución. Pero con lo que hay, sinceramente, con el marco jurídico que tenemos, que hay que tomar en cuenta eso, los trámites se hacen con lo que hay, o sea, las personas en ventanilla, pues revisan su cajón de leyes, ¿no? Y van a sacar una ley que no les permite hacer el trámite, porque van a decir, pues es que a mí la Constitución me está diciendo esto, pero yo entiendo que O pues sea, un naturalizado es naturalizado hasta que recibió su carta, ¿no? o sea, dice la ley, ¿son mexicanos los nacidos de mexicanos? No, a ver, O sea, mira, el artículo como tal dice, se reforma la nacionalidad mexicana, mira, se adquiere. si me permites, perdón que te interrumpa, José Luis, No se ve voy a tu leer. cámara. De repente falla por aquí un poquito la señal. Ya. Voy a leer literal antes decía, son mexicanos por nacimiento, pues evidentemente, ¿no? Los que nazcan en territorio mexicano, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos
nacidos en territorio nacional. Aquí sí era muy tajante, no se podían naturalizados, ¿no? Padre mexicano, madre mexicana. Y luego, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, la tercera fracción ya habría el aspecto para estas personas. Los que nazcan en embarcaciones o en aeronaves. Eso decía el artículo antes. Ahora dice simplemente los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. El tema es el tiempo. O sea, no dice, Los que nazcan en el es todo un extranjero, hijos de debate. mexicanas. Ujú. Sí, Si nacieron cuando eran venezolanos, no aplica. Eso es lo que dices. Ese sería, es sobre todo la perspectiva del registro civil y yo estoy a favor, ¿no? bueno, es que también expliquémoselos a todos. Para que pueda haber un debate y podamos ver las perspectivas, pues inevitablemente tenemos que tener personas a favor y personas en contra. Y la gran, pero como sabemos, el licenciado Ernesto tiene un amplio conocimiento sobre el tema jurídico migratorio. Pero a ver, toda tu postura, Ernesto, entiendo que al final del día nosotros siempre vamos a estar a favor del derecho de los migrantes, pero sí me gustaría que nos pusiéramos en esta posición donde o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no con tanto con lo que percibamos, ¿no? Siempre vamos a ver por el bien de los clientes. Pero yo creo que para una perspectiva mucho más amplia, Ernesto, ¿por qué literalmente la autoridad nos está dando una respuesta de decir, surte efectos al día siguiente de de la naturalización? ¿Se puede, no se puede? A ver, creo que tiene sentido porque incluso constitucionalmente un extranjero no puede adquirir bienes inmuebles, ¿no? Dentro de la zona fronteriza y dentro de las playas. Siendo extranjero, una vez se naturaliza como mexicano, ya tiene acceso a, a este derecho, ¿no? Entonces creo que aplica la misma lógica para el otorgar la nacionalidad a sus hijos, ¿no? No le permiten a un extranjero otorgar nacionalidad mexicana a sus hijos eh, antes de adquirir una nacionalidad y después de adquirirla, tampoco en el sentido de que, a ver, los niños tienen un vínculo de persona, ¿no? De registro civil con una persona que nació siendo venezolana. Entonces, si yo le reconozco el derecho a los hijos de personas que se acaban de naturalizar para que también sean mexicanos, tiene muchas diversas implicaciones, ¿no? Desde el cambio de documentos que tienen que hacer y sobre todo una condición migratoria. O sea, prácticamente una persona pues sin llevar a cabo un proceso de naturalización, adquiriría la nacionalidad en automático sin haber nacido, o sea, simplemente por el paso pues del tiempo, lo cual yo creo que tiene sentido que el registro civil, por lo menos en esta parte, niegue, pero no solo por ese argumento, sino por el hecho de que no tienen una regulación, o sea, no hay una ley que les esté diciendo si puedes otorgar nacionalidad a hijos de naturalizados, aunque sean mayores de edad, aunque hayan nacido después, etcétera. No tienen los elementos, ¿no? Y si no los tienen, pues sería un poco regular, ¿no? Y el registro civil no puede, diría legislar, y el registro civil no puede legislar, el registro civil no puede inventar normas. El registro civil solo opera con las normas que tiene. Estarían inventando prácticamente una nueva ley y todo el mundo acudiría rápidamente a inscribir, ¿no? Pero digo, esa es la postura, pero insisto, pues en un argumento, a lo mejor esa es la pregunta que yo te haría, José Luis. O sea, ok, nos niegan. En un amparo, ¿qué argumentamos? No, y antes de irme a la parte de qué argumentamos en un juicio de amparo, yo haría la siguiente pregunta. A ver, hablamos de una cuestión muy sencilla. Hay que entender que todo lo que tiene que ver con procedimientos migratorios tiene que ver con una política migratoria. Si una persona, yo voy a hablar 4 generaciones atrás, porque esto es lo que quiso hacer la reforma, 4 generaciones atrás, se fue a vivir a Estados Unidos. La primer familia, la primer generación que nace, pues es hijo de padres mexicanos nacidos en el extranjero, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Los hijos
de esos padres que nacieron aquí en el pasado tenían derecho a inscribirse y pues obtener su nacionalidad mexicana. Pero la ley limitaba solo a esa primer generación a obtener su nacionalidad. Con la reforma a la ley lo que se buscó era a todos estos hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero, darle el derecho a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación y a las de porvenires sin limitación. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que buscaba la reforma. El espíritu con el que se crea la norma es para precisamente volver a establecer y estrechar los lazos derivado de políticas migratorias que están pasando en el país. Eso lo entiendo yo perfectamente. Pero yo hago la pregunta, y esta es una pregunta más desde el punto de análisis no normativo, sino contextual. A ver, ¿quién tiene más derecho a obtener la nacionalidad por medio de la inscripción de su nacimiento? Un extranjero, que ya lo digo, no estoy yo separando, estoy haciendo un comparativo, porque no quiero yo sonar como suena la norma. Estas comparaciones nacen precisamente de la norma. A ver, una persona que nace 4 generaciones después, ya no habla español, ha vivido toda su vida en el extranjero, y simplemente porque su bisabuelo es mexicano, tiene más derecho que una persona que se naturaliza mexicana y que dice, quiero que mis hijos vengan a vivir a México. En un análisis contextual, yo lo digo, si eres tercer, cuarta, quinta generación, ¿quién tiene más derecho? ¿Quién debería tener más acceso al derecho? Y si estás hablando de una persona que legítimamente quiere venir a vivir a México. O sea, porque al final del día es un ejercicio a petición de parte, no es algo que figura en automático. Entonces yo sí me hago la pregunta, Ernesto, ¿quién tiene más derecho? Una persona que ya realizó su proceso, vivió 4 años en México, hizo su examen, se naturalizó y simplemente dice, quiero que mis hijos, a pesar de que sean mayores de edad, mi familia, mi núcleo familiar, venga a vivir conmigo. A una A ver, persona que viene... yo pondría un tema ya para terminar, ¿no? Es decir, o sea, esta ley aplica a que no puede haber algo retroactivo que te haga, que no te beneficie. ¿Cómo dice esta parte legal? O sea, no se puede dar efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Ujú. O sea, Pero, al contrario, en sentido contrario sería que esta ley sí estaría dando efectos retroactivos en beneficio de las personas, ¿no? eso. Porque pues va un poco hacia pasado. Creo que los argumentos son válidos, ¿no? De que indicas, José Luis. En ese punto sí, ¿no? Porque quién tiene más derecho, pues a lo mejor entraríamos en un tema de discriminación. Yo solo insisto un poquito, o sea, es el marco normativo que existe actualmente no permite, o sea, no abre esta brecha, por lo menos en la ley secundaria del registro civil, pues no está claramente especificado. Y que incluso si lo llegaran a especificar, pues sería incluso debatible aún así si lo Igual, claro. especificaran. O sea, Pregunta, ¿se ganaría un amparo? ¿Qué opina usted, licenciado Ernesto? Se gana, de que se gana, se gana. Licenciado José Pero Luis. sí, sería interesante probarlo, porque sí hay argumentos mm, válidos. yo creo que sí se gana, pero generaría una crisis completa al entender las situaciones de lo que platicamos. O sea, O sea, se llegaría gana, hasta pero la Cámara de Diputados para que hagan su ley. Bueno, tendría que llegar Habría a una orden, la, ¿no? Una recomendación del... no, e incluso ajá, de tendrían que la hacerlo. corte. O sea, por ejemplo, si alguien peticionara este juicio, una de las peticiones reales, o incluso el juez, y no digo para lavarse las manos, creo que el juez o un juez consciente lo que diría es, tienen razón, pero le toca a la Claro, Cámara de Diputados arreglarlo porque yo no puedo generar ley. Tal vez en este caso el derecho asiste a la persona, pero le asiste para que la Cámara de Diputados tome en cuenta el agujero de ley para darle condiciones a esta persona. O sea, podría ser que hasta la persona obtenga la nacionalidad mexicana, pero obligue a la Cámara de Diputados a generar la legislación secundaria. Muy bien, excelente debate. Yo siento que ganó pues, el licenciado Ernesto, como que estuvo más yo creo que coherente. hay que poner una encuesta, ¿no? Para ver ¿cómo dice el dicho? No, ¿De qué cuero vas a correr? no, yo creo que al final de cuentas nadie gana porque se necesita pues trabajo de gabinete, ¿no? Claro. No es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo decir sí o no. Ahí está, hay ambigüedad. Yo también creo que sería discriminatorio pensar que un extranjero Ujú. no pueda dar ese beneficio. Sin embargo, bueno, pues
Es También que es no. válido lo que dice el licenciado Ernesto, o sea, naciste de mexicano, pero ¿en qué tiempo, no? O sea, parece ser que el punto Exacto, definitorio es cuando nací era mexicano, mi padre, bueno, si no, entonces no aplica, según lo que dice, ¿no? exacto, Pero exacto. ya soy mexicano, o sea, ¿por qué me van a limitar? Ya soy mexicano, me estás diciendo que mis derechos como mexicano no me aplican. O sea, tal vez Si como no, no podría extranjero haber sí. retroactividad a la palabra mexicano. Eso Pues sí es que sería buena pregunta. el símil sería como cualquier derecho adquirido por el tiempo, ¿no? O sea, no sé, te haces de una casa en una prescripción positiva, es a partir de, si te reconocieran derechos hacia el pasado, que podrías exigir frutos, no sé, por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Del árbol de plátanos, cuando todavía el inmueble no era tuyo, pues un poquito no, ¿no? A- Pero a a ver, ver, pero sobre el mismo tema, Ernesto, si el árbol de frutos está plantado, y ya una vez que yo adquiero el inmueble, los frutos del árbol los puedo tomar porque son míos, yo diría que ahorita sí. ya, pero Ahorita ahorita, ya, pero antes pero no podías, porque no era tuyo. que es justito ahí es donde viene mi problema. En el pasado yo no podía porque era extranjero, pero a partir de que soy Muy mexicano, A bien, ver, ya mis estuvo derechos. bueno, José Luis. Yo continuamos, creo que esto se resuelve. Nos vemos aquí en la salida, José Luis. continuamos esto. Yo creo que les Bueno, invitamos a todos aquellos que tengan esta claro, intención de obtener su naturalización para sus hijos. Los invitamos a que busquen la asesoría de los abogados y pues que tomen la decisión valiente de pues entrar a un debate constitucional, que para eso existen las leyes mexicanas. Sí hay una situación ahí un poquito difícil de definir que puede definir un complicado. juez. Por lo tanto, si tú eres extranjero, tienes hijos que nacieron en el extranjero, pero que quieres pues buscarles para ellos la nacionalidad mexicana, sí te podríamos decir que no tenemos los pelos de la burra en la mano, como decimos los mexicanos, para decirte si se va a ganar el argumento, pero pues podremos pelear por ti. Incluso podríamos hacer esta prueba gratuita, ¿no? Para aquellos que decidan entrar a este debate, que es un error del legislador no hacer la ley reglamentaria y pues tal vez haya ya una oportunidad para ti que tienes hijos que no son mexicanos, que nacieron en el extranjero, pero tú eres mexicano y de lo que escuchaste sientes que hay más coherencia en el defender tu derecho a que tus hijos tengan nacionalidad, pues adelante, bienvenido y nosotros vamos a hacer por ti esa lucha, solo por el placer de ver quién gana, si el licenciado Ernesto o el licenciado José Luis. Va a estar ¿De bueno, va a acuerdo? estar bueno. Ah, bueno, sí, Pues sí. ya saben, aquí abajo dejamos en los comentarios, déjanos un comentario, te contestamos con un formato para que puedas solicitar una asesoría gratuita hasta por 20 minutos. También podemos, pues, puedes darle like a todas nuestras redes sociales, ya sabes. Y no sé, compañeros, si quieren agregar algo. Nada, que recordarle a la gente que nos siga en las redes sociales, en YouTube, que le den clic a la campanita para que no se pierdan los próximos videos, que sigan el blog de la página de internet, por allí se publican también artículos con información valiosa, los lives de Instagram, de repente José Luis se suma al Instagram y está haciendo lives, que lo vean y sobre todo que resuelvan sus dudas, que somos un canal abierto para la resolución de dudas, que como yo he mencionado en otros programas, es bien feo ir al instituto y ver cómo los agentes migratorios tratan muy feo a los extranjeros, ¿no? No les dan la información, no les explica qué tiene que hacer, nomás rebotan y rebotan, entonces para eso está Diana CC. Pues adelante, bienvenidos. Toda persona que quiera acudir a una asesoría con nosotros, de verdad para nosotros va a ser un placer. Síganos en todas nuestras redes sociales y me atrevo a decirle a todos mis compañeros, pues vamos a despedirnos con la frase que más nos ha caracterizado. A la de tres. Una, dos, tres. Nadie es Nadie Nadie es es ilegal. ilegal ilegal en en este este mundo. mundo. Adiós. Hasta luego, adiós.